Tengo el agrado y el honor de presentarles en el segmento Mi Corazón, Tu Refugio a un verdadero milagro que se llama Leo Conde. Y aquí está su esposa Carlita, que pues nos conocemos desde que éramos chiquitas, pero la vida nos lleva por diferentes caminos y ahora nos encontramos en este testimonio de vida tan precioso. Bienvenidos, Leo. Muchas gracias. Bienvenida, Muchas Carlita. gracias, Claudia, por esta oportunidad. Gracias. Encantadísima. Y es que este segmento se trata de que nos cuenten lo que ha pasado en sus vidas a través de momentos tan difíciles y que han tenido la dicha de entregar al Señor los sufrimientos y dejarse obrar en los milagros. Y es que de verdad este fue un verdadero milagro que tiene una historia impresionante, y voy a dejar ahora que Carlita y que Leo nos cuenten y dejarnos escuchar en el corazón lo que quiere decirnos el Señor a través de ustedes. Cuéntanos. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. Pues gracias por la oportunidad de poder compartir nuestra experiencia maravillosa de milagros, de vida. Y voy a tomar la palabra, hablar de mi esposo, porque a raíz de un serio incidente le queda dañada el área de Broca y le cuesta comunicarse verbalmente. Así es que en este momento yo soy su voz y quiero contarles que el año 2018 fuimos de viaje a San Bernardino, California. Íbamos con la esperanza de sobreponernos a un año muy difícil de nuestra vida personal, de nuestra vida familiar, para poder tener una segunda oportunidad como esposos y como familia de estar unidos. Y nos dirigimos a viajar a San Bernardino, California. Él ha practicado el deporte de vuelo libre ala delta. Él posicionó a Guatemala en el ranking mundial. Y resulta que ya habíamos visitado varios parques y varios lugares y él decide ir a volar a una montaña. El deporte de ala delta es un triángulo en donde se lanzan de las montañas y vuelan. Y eso fue lo que él hizo. Mis hijos, un tío, 2 amigos y yo estábamos en el aterrizaje cuando escuchamos bullicio de que había sucedido un incidente y que un ala se había estrellado. En ese momento sentimos algo terrible. Vamos a tratar de resumir. Nos dirigimos a la montaña sin saber qué era él, porque uno cuando está casado se vuelve uno solo. Y resulta que en el lugar había muchísimas ambulancias y 2 helicópteros volando. Lo rescataron, lo llevaron en la camilla, lo llevaron en un helicóptero, y esa imagen del libro que Leo escribe, que es parte del milagro también, está en las manos de Dios que lo sostuvieron, porque él iba volando a 350 metros de altura y se desprende el arnés del ala y se queda aferrado por la misericordia de Dios todavía de la barra. Luego, para no caer, porque iba volando a 350 metros, todavía logra dirigir el ala a la montaña y se logra soltar a 12 metros de altura. Es decir, que el golpe fue terrible, el impacto fue terrible. Y es un milagro que él esté hoy acá con nosotros, porque muchas veces estando de un segundo nivel las personas no lo cuentan, pero sin lugar a duda Dios no ha terminado con él y le dio esta segunda oportunidad. Luego lo mandan a un hospital a Loma Linda. En 10 minutos él estaba, después que lo rescataron, en 10 minutos él estaba en el hospital, y ahí están pasando algunas imágenes de su estado. Cuando yo lo vi, él estaba totalmente desfigurado, lleno de sangre, la cara estaba totalmente abierta, su ojo pensé que no lo tenía, como lo ven ahí, con traumas múltiples. Fue terrible ver el impacto que tuvimos que afrontar nuestros hijos y yo al verlo en ese momento tan indefenso y aferrándose a la vida, porque él murió 3 veces. A él lo rescataron, lo resucitaron varias veces.
No fue solamente una vez, sino que fueron 3 veces. Y estando en ese lugar, solamente la oración y el clamar a nuestro Dios y a nuestra Madre Santísima que nos ayudara. Y acá viene una parte que me gustaría tomar para poder contar. A él nos decía que no había ninguna posibilidad de vida, que él iba, después que él estaba en coma, nos dijeron que él iba a quedar así en coma y luego que iba a quedar en estado vegetativo, porque ¿cuál fue su diagnóstico? Trauma cráneoencefálico difuso, grado 3. Él entró en grado 3 de trauma, es decir, al borde de la muerte, 6 costillas fracturadas, los 2 brazos fracturados, su rostro con múltiples fracturas, sus 2 pulmones colapsados, por eso ven tubos, y estaba totalmente lleno ahí sí que para poderlo tener con vida, ¿verdad? Lleno de aparatos. Estamos en el número 3 del milagro, en donde Leo va superando todo obstáculo y todo lo que los médicos decían. De no estar con vida, él se aferró a la vida. El 29 de noviembre, esto sucede el 4 de noviembre del año 2018, hace 3 años. El 29 de noviembre fue algo maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Nos decían que no iba a despertar y le dicen a mi suegra, él va a quedar así, en estado vegetativo, no hay ninguna posibilidad de que él quede con vida. Mi suegra se había ido para allá con nosotros a Estados Unidos para poder apoyarnos y estar con su hijo prácticamente a despedirse. Pero cuando ella llega, habla también con él, nuestros hijos también con él. Y ese día los médicos le dicen a mi suegra, porque ella estaba con él en el hospital, en la unidad de cuidados intensivos. Llega con él el médico y le dice, él así se va a quedar, no hay nada más que hacer. Y le da palabras pues bastante duras, bastante difíciles, que todos los días me decían a mí lo mismo y no era nada fácil, pero la fe es la certeza de lo que no vemos. Y mi suegra les dijo muy sabiamente, les dice, eso es lo que ustedes dicen, pero Dios tiene otros planes para mi hijo. Ella tenía mucha fe. Cuando nosotros llegamos, porque habíamos ido a descansar un poco a la casa de un tío, don Arturo, de un tío de Leo, que nos acogió en su casa, llegamos y ella estaba bastante desanimada. Me dijeron esto y esto, que mi hijo no lo va a lograr, y yo respondí que los planes de Dios eran otros para mi hijo. Ya por la tarde bajamos a rezar a una capillita que había en el hospital en el primer nivel, una capilla presbiteriana, y había una imagen de Jesús el Buen Pastor con una ovejita en sus brazos. Y nos hincamos con el rosario en mano, las dos, ella por un lado y yo por otro lado, hincadas. Mis hijos se habían quedado con él en la habitación y empezamos a orar. Y empezamos a rezar en voz bajita y cada quien con su rosario. Yo tenía en las manos un rosario que me había ido a dejar una tía que era de mi abuelita. Tenía muchos rosarios rezados y yo estaba rezando. En el segundo misterio mi suegra me toca el hombro y me dice, sienta ese aroma. Yo le dije, ¿qué aroma? No lo siento. Y ella me dice, sienta ese aroma a rosas. Y todavía se me pone la piel chinita de recordar ese momento. Cuando me dice, sienta ese aroma, seguimos rezando con más fe, con más devoción. Y cuando terminamos de rezar el rosario, nos paramos y ella se pone de pie y su semblante estaba cambiado totalmente. Su semblante estaba resplandeciente, con mucha paz. Y me dice, mi hijo se va a poner de pie, mi hijo se va a parar de esa cama. Dios me lo mostró de pie, me lo mostró por un lado y por otro lado, me lo mostró 2 veces y ella luego lo interpreta como un Leo antes y un Leo después. Y me dice, yo sé que nuestra Madre Santísima va a interceder por ese milagro que tanto hemos estado clamando. Subimos al 8º nivel
a la unidad de cuidados intensivos y mi suegra se queda afuera y se pone a hacer una videollamada con mi suegro y con mi cuñada. Yo entro y les digo a mis hijos, miren, ya es tarde, ya son las 5 de la tarde, tienen que regresar porque manejaban 60 millas de ida y 60 millas de vuelta. Entonces ella entra con el teléfono en la mano, con la videollamada, y yo le agarro el teléfono y ella se va a despedir de él, a darle buenas noches, ¿verdad? Y cuando lo ve a él y se acerca, y mi suegro y mi cuñada estaban en el teléfono, él, Leo, abre sus ojos, estando en coma, abrió sus ojos, la volvió a ver a ella, a mi suegra, y le dijo, mamá, mamá, 2 veces. 2 veces le dijo mamá, mamá. Sus primeras 2 palabras fueron mamá, mamá, de su nueva vida. Y es por eso que estamos celebrando esta nueva vida, esta segunda oportunidad que Dios nos ha permitido vivir nuevamente. Él es un verdadero milagro. Nuestra Madre Santísima intercede por nosotros y siempre nos dice que ella está acá porque es nuestra madre. Y otro milagro muy grande fue que a él acababan de quitar la traqueostomía y entonces tenía un agujero en la tráquea. Y como cuando se tiene un agujero en la tráquea, no se puede emitir sonido, porque el sonido sale por ahí. Y él pronunció esas 2 palabras contundentes y claras y dijo mamá, mamá. Ese día nosotros celebramos, festejamos, mi suegra me dice, está hablando, y casi que queríamos gritar, pero estábamos en la unidad de cuidados intensivos y no podíamos hacer ese alboroto, pero nuestro corazón sintió una alegría y una gratitud indescriptible que hasta el día de hoy, al volverlo a contar, vuelvo a revivir todos esos momentos. Y volvemos a revivir porque Leo ahí está llorando. Sí. Las lágrimas son de gratitud, de mucha gratitud. Sí. Uno de los milagros grandes que tuvimos también es que estando en Estados Unidos él llevaba un seguro médico de $250,000. Y uno cree que $250,000 es mucho dinero. Pero estando allá, resulta que eso alcanzó solamente para 2 días. Wow. Era una cantidad exorbitante solamente en el rescate, claro, que está ahí en el canal de YouTube que se llama Leo Conde Oficial. Ahí pueden ver lo que es de un noticiero de California. Y nos dicen, ya no lo podemos tener acá, lo tenemos que sacar. Eso fue en menos de una semana, porque ya no había cómo. Estaba en uno de los mejores hospitales de trauma del mundo, porque ahí lo habían llevado. Y resulta que empiezo a pedirle al Espíritu Santo que me iluminara, porque yo no sabía qué más hacer. Y me dicen, tenemos que sacarlo y mandarlo en un avión ambulancia a Guatemala. Y yo les digo, miren, a mi país se va a ir a morir, porque él está en estado crítico, está en estado grave. Empiezo a decirles, miren, si es necesario que yo me quede en este país haciendo lo que sea, yo lo voy a hacer, pero mi esposo es un hombre que vale la pena salvar, que vale la pena darle una segunda oportunidad. No es una persona que robe oxígeno, porque él es muy emprendedor, es un gran padre. Y empecé a hablar muchas virtudes que él tenía y que probablemente a veces nos cuesta decirles a nuestros seres amados todas sus virtudes cuando estamos bien. Nos cuesta mucho, y también porque habíamos estado pasando, como lo mencioné al principio, momentos muy difíciles como familia y como pareja. Y resulta que me hablan de una opción de medical que es para el gobierno, es un seguro del gobierno de los Estados Unidos, y empiezo a aplicar a todo esto. Solamente es para residentes y para ciudadanos. Y resulta que nos dieron ese seguro que cubrió todos los gastos. Cuando nosotros salimos de ahí, que fue el 31 de enero, y que ahí habíamos pasado a terapias, nos
nos informaron que la cuenta había salido en $18 millones. Algo totalmente impagable para la mayoría de seres humanos, para casi que la mayoría, solo una minoría podría pagar algo así exorbitante. Así es que vimos las manos de Dios que nos cuidaron y nos sostuvieron en todos estos momentos. A él tampoco le querían dar terapias después de que salió de la unidad de cuidados intensivos y pasó para unidad intermedia, porque su daño cerebral era difuso, todo estaba dañado, no había nada más que hacer para las manos humanas. Pero conforme pasa el tiempo, yo les fui diciendo, ustedes no lo conocen a él, cuando él ya había despertado del coma. Ustedes no lo conocen a él. Si a él le piden 5, él va a dar 100. Él es un hombre que no se da por vencido, que supera todos los obstáculos, porque yo lo había visto en todos los ambientes deportistas y otros atributos que él ha tenido, probablemente también en la parte de empresarial, que se cae y se levanta, pero esto era algo que solamente las manos de Dios podían hacer que él saliera adelante. Y así fue. Logramos que allá le dieran 1.5 meses de terapia intensiva. Él estaba en cama, postrado en cama, y llegaban a darle la terapia a la cama y le daban 8 terapias al día. Y así fue como fue superando cada obstáculo. Salió del hospital el 31 de enero, venimos a Guatemala el 6 de marzo, fuimos al Hospital San Juan de Dios a terapias durante 7 meses, luego a Fundaviem, y así hemos estado en diferentes terapias. Ha recibido hidroterapia por la parte privada, pero también nos ha hecho mucho más sencillos, mucho más humildes, mucho más agradecidos, para poder agradecer a nuestro Padre y a nuestra Madre Santísima la segunda oportunidad que Leo ha tenido. Y luego él empieza a escribir un libro que inicia en el año 2019 a finales, no había pasado ni un año, y él ya decide escribir su historia para dar gracias por todo lo que estaba viviendo. El libro se llama El verdadero milagro, y ahí cuenta su historia con sus palabras, porque no se puede expresar de manera verbal, pero también sí lo puede hacer de manera escrita. Así es que plasma todas sus palabras, todas sus ideas, toda su vida, toda su gratitud, y el libro se llama El verdadero milagro. Acá Leo lo escribe con una sola mano y les invita también a que puedan leerlo, a que puedan adquirirlo, para que puedan conocer de las grandezas que nuestro Señor Jesús y nuestra Madre Santísima, por su intercesión, han hecho con nuestra vida, con nuestra familia. Y seguramente la misericordia de Dios es infinita e inagotable. Ahí aparecen en pantalla el número de teléfono de WhatsApp para pedidos, y nos daría mucho gusto, Leo estaría muy encantado de poder hacerles llegar el libro, y por supuesto que yo también. Ha sido un verdadero privilegio, un honor y una bendición haber contado brevemente estos 3 años. Yo tengo un nudo en la garganta. Estoy tan agradecida con el Señor por tenerlos aquí. Estamos muy orgullosos de ti y de Carlita, porque en las buenas y en las malas el matrimonio, pero tu fe y tu interés y tu compromiso con el matrimonio, y también tiene mucho que ver, Carlita. Y a ti, Leo, gracias por este libro. De verdad, quienes puedan comprarlo, es una historia, ya escucharon una parte. Este libro lo van a presentar el martes, ¿verdad? ¿En dónde? El 2 de noviembre, el 2 de diciembre, sí, en la CDAG vamos a presentar el libro de Leo en la CDAG. Solamente que esa presentación es para un grupo cerrado por las condiciones en las que estamos viviendo de COVID, pero sí están cordialmente invitados a adquirir el libro, porque es una historia de fe. Y buscarlo en las redes sociales, ¿verdad? En Facebook y en Facebook, en YouTube,
En Instagram aparece como Leo Conde y Leo Conde Oficial. Ahí está. Sí. Pues muchísimas gracias. Es impresionante. Estoy segura que muchos están impactados. Gracias, Leo, por venir. Que Dios te bendiga porque tu misión continúa, está empezando. Y a ti también, Carlita. Muchas y a sus gracias. hijos, que Dios los bendiga grandemente. Muchas gracias. Gracias Y ellos por han venir. sido Gracias, fundamentales gracias. en la recuperación de su papá Claro también. que sí. Sí, como familia. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias. Un Gracias. orgullo y un honor. Gracias. Un guatemalteco con orgullo. Que Dios los bendiga. Regresamos Que con Dios el los siguiente bendiga. segmento. Muchas gracias. Santa Madre de